Bueno, buenas tardes, iglesia. Llega el tiempo de la palabra de Dios, ¿verdad? De escuchar que Dios hable a nuestras vidas, ¿verdad? Vamos a pedir la dirección de Dios en esta tarde. Señor, nuestro Dios, te adoramos, Señor. Y anhelamos como nosotros, como dice el himno, alabar su santo nombre por toda la eternidad, Señor, por su maravillosa gracia, Señor, que es algo que no comprendemos, Señor, la grandeza de su bondad para con nosotros. Lo que pedimos, Señor, para nuestras vidas es que podamos crecer en el conocimiento de Cristo Jesús, lo que Él ha hecho en nuestras vidas, lo que Él ha hecho en nuestro favor. Señor, pedimos su Santo Espíritu nos guíe, nos instruya. Padre, queremos estar atentos a su palabra, Señor. Enséñanos, Señor. Solamente su palabra, Señor. Ayúdenos a cada uno, bendiga a cada familia de nuestra iglesia. Se lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, yo creo que, no sé si, bueno, yo creo que a la mayoría nos pasó que cuando éramos niños, ¿no? Cuando éramos chicos y nos enfermábamos, pues nuestra madre o nuestro papá, nuestro hermano nos decía, nos daba una medicina, ¿no? Algún jarabe o algo, pero que sabemos que la medicina, los remedios no son agradables, ¿verdad? Al gusto. Generalmente, cuando estamos chiquitos, ¿no? Nos dan una cosita así de jarabe y nos tomamos un poco. Pero ¿qué nos dicen? No, tómatelo todo, ¿no? Porque te va a hacer bien. Aunque no queremos, ¿no? De chiquitos estamos, no quiero. Pero vemos que es para nuestro bien, ¿verdad? Para nuestro provecho. Y hoy, hermanos, estamos llegando al final de esta carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Si quieren, vayamos ahí a Gálatas capítulo 6. Y pensando ya en esta última parte de la carta, ¿verdad? ¿Qué dice 2 Timoteo 3:16? Toda la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Y útil, ¿verdad? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para nosotros, ¿verdad? Toda la escritura. Podemos decir hasta la última coma, ¿no? Y tilde es inspirada por Dios y es útil para nosotros, ¿verdad? Es útil para enseñarnos lo que es verdad, ¿verdad? Y hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, ¿no? Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Entonces estamos llegando a esta última parte de la carta a los Gálatas. Y esta carta ha sido, ¿verdad? Hemos visto una carta llena de instrucción. Hemos visto que ha sido, sobre todo, una carta muy difícil de leer, ¿verdad? Por los Gálatas. Ha sido como un remedio que las iglesias de Galacia necesitaban, ¿verdad? Una corrección que tal vez no les agradaba mucho recibir, pero que era necesaria, ¿verdad? En esta carta hemos visto cómo el apóstol Pablo ha hablado con firmeza, ¿verdad? Contra las falsas enseñanzas, ¿verdad? ¿Se acuerdan qué les decía a los Gálatas? No hay otro evangelio, ¿verdad? Y quien les enseñe otro que reciba la maldición de Dios. ¿Se acuerdan? ¿Qué más les enseñaba? Que nadie puede ganarse el favor de Dios con su propio esfuerzo por obedecer la ley, sino que Jesucristo ya lo pagó todo. ¿Sí? Eso la iglesia necesitaba tener claramente bien definido y nosotros también necesitamos tenerlo bien claro. Sí, porque este mensaje, estas buenas noticias, necesitamos, hermanos, antes de recibirlo, necesitamos entenderlo, ¿verdad? Tenerlo bien claro. Les leo en la Nueva Traducción Viviente, Romanos 8:3, fíjense cómo dice: la ley de Moisés no podía salvarnos,
porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. ¿Sí? Ahí en Romanos 8:3 tenemos un resumen bien claro, hermanos, del Evangelio. La ley no pudo salvarnos, ¿sí? Porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios ya hizo lo que nosotros no pudimos hacer. Envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. ¿Verdad? Bien claro. Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, y ahí Dios, ¿verdad?, terminó, dio fin al dominio que el pecado tenía sobre nosotros. ¿Verdad? Cuando venimos a Cristo Jesús, el pecado ya no gobierna, ya no reina, ya no tiene, hermanos, el control sobre nosotros. ¿Sí? Por eso es que la iglesia necesita tener claro este mensaje de buenas noticias. ¿Sí? Por eso la carta es tan directa, ¿verdad? Tan firme. Ella, como esta, decíamos, de remedio o medicina amarga, ¿no?, que no nos gusta, pero ahorita nos tenemos que recibirla, tomarla toda para poder sanar. Y acá al final de la carta, hermanos, el apóstol Pablo sigue hablando a la iglesia con claridad. En esta última parte nos está advirtiendo todavía al final acerca de que tuvieran mucho cuidado acerca de lo que enseñaban los falsos maestros. Nos va a enseñar, el Señor nos va a advertir a través de la pluma de Pablo, ¿no? ¿Qué es lo que motiva a estos falsos maestros? ¿Qué es lo que motiva a los que viven de acuerdo a una religión nada más? ¿Qué los dirige? ¿Cuáles son sus anhelos? ¿Cuáles son sus deseos? ¿A quién quieren agradar? Contra, ¿verdad?, lo que Pablo dice, o lo que una iglesia de Dios, el pueblo de Dios, a lo que motiva, dirige y a quién quiere agradar el pueblo de Dios. Y vamos al versículo 11 del capítulo 4 de Gálatas, ¿verdad? ¿Qué dice este versículo? Miren con qué letras tan grandes les escribo de mi propia mano. 12. Los que desean agradar en la carne tratan de obligarlos a que se circunciden simplemente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo, porque ni aun los mismos que son circuncidados guardan la ley, pero ellos desean hacerlos circuncidar para gloriarse en la carne de ustedes. Hasta ahí. Miren con qué letras tan grandes les escribo de mi propia mano. Qué amor tenía el apóstol Pablo, hermanos, por la iglesia. El amor de Cristo por la iglesia. Miren con qué letras tan grandes les escribo. De mi puño y letra les estoy escribiendo a ustedes. Para que la iglesia pusiera atención. La iglesia estaba comportando como los niños chiquitos. No quiero tomar la medicina, no quiero hacer lo que Dios dice, no quiero hacer esto. El apóstol Pablo de una manera le está diciendo: pongan atención a lo que les escribo porque es muy importante para ustedes. ¿Sí? Casi como diciéndoles, pues, esto es importante que ustedes lo entiendan también. Es como que miren con qué letras tan grandes se los escribo, se los subrayo, se los pongo en mayúsculas. Iglesia, entiendan esto. ¿Ven cómo está cerrando su carta? Iglesia, pon atención a lo que Dios te está hablando a través de su palabra. Pon atención a la corrección que Dios está dándote, porque Dios al que ama corrige, ¿verdad? Y disciplina al que recibe el corrijo. Iglesia, pon atención, ¿no? Está diciendo, está enfatizando. Miren qué letras tan grandes les escribo, ¿no? Pongan mucha atención a esto. Como pensando, no se dejen engañar por otros tan fácilmente. ¿Verdad? Él está hablando de su autoridad. Ahora veamos las motivaciones, por lo que hemos puesto aquí la vanagloria de los falsos maestros, ¿verdad? Lo que buscaban los falsos maestros.
versículos 12 y 13, los que desean agradar en la carne tratan de obligarlos a que se circunciden simplemente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. La primera motivación de estos falsos maestros judíos, o de estos religiosos, ¿verdad? Por un lado, los falsos maestros que enseñaban doctrina equivocada, legalista. Por otro lado, corrigiendo a los hermanos en la iglesia que estaban empezando a equivocarse, ¿no?, en sus motivaciones. La primera de ellas es la apariencia y el orgullo religioso. Dice el versículo 12, los que desean agradar en la carne tratan de obligarlos a ustedes a que se circunciden simplemente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. Primero, los que desean agradar en la carne. La Nueva Traducción Viviente dice en esa parte, de los que desean agradar en la carne, los que desean quedar bien con otros en la carne. ¿Sí ven ahí? ¿Cuál era su motivación? Era una motivación meramente carnal, ¿verdad? De la naturaleza humana caída. Cuando dice en la carne, se refiere a estos esfuerzos humanos, esas obras religiosas, ¿verdad?, que estaban basadas en sus capacidades humanas. Miren, los que desean agradar en la carne. ¿A quién deseaban agradar en la carne? A otros, a sí mismos, que las personas los vieran. Estos maestros falsos no buscaban agradar a Dios, ¿verdad? No decía buscan agradar al Espíritu, decía buscan agradar en la carne, ¿verdad? Un corazón malo, una motivación mala. Querían impresionar a los hombres con sus actos religiosos externos. Ahí está una motivación equivocada, ¿verdad? Solamente querían a los Gálatas para impresionar a otros. ¿Cómo ven eso? Mateo, vamos a Mateo capítulo 6, ahora, hermanos. Y vamos a ver mucho allá, ¿verdad? Mateo 6, del 1 al 6, los primeros versículos. Bueno, 6, 1 y 2. Mateo 6, 1 y 2, y vamos a ir viendo los demás versículos. Mateo 6, 1. Cuídense, dice el Señor, cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendrá recompensa de su Padre que está en el cielo. ¿Sí? Lo que ustedes hacen para agradar a Dios, tengan cuidado de que su motivación no sea que los demás los vean solamente, mera apariencia, ¿no? ¿Verdad? De otra manera no tendrá recompensa de su Padre que está en los cielos. Continúa el 2, ¿no? Cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. 5. Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Ahí está. Vemos la motivación de un religioso. ¿Qué hacía? Delante de los hombres para ser vistos por los hombres, ¿verdad? Esa era su recompensa, que los demás los admiraran, ¿verdad? Que los vieran con ojos, ¿no?, de admiración. ¿Qué más?
¿Qué dice el Señor? Los hipócritas lo hacen en las calles, dan limosna, ¿no? Dan o hacen buenas cosas por los demás, pero lo hacen a la vista de todos para ser alabados por los hombres, para que todos digan, no, miren qué generoso, qué bueno, qué santo es esta persona. No es así, ¿verdad? Y la oración en privado, porque como dice los religiosos, dice el Señor, los hipócritas les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de la calle para ser vistos por los hombres, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice el Señor? Los que buscan la aprobación de otros, ¿verdad? Los que buscan agradar a la carne, a otros, a sí mismos, ya han recibido su recompensa, ¿verdad? Como ven, a estas personas, a estos religiosos, les aman los rituales externos, ¿no? Orar en público, dar la limosna y tocar trompeta, ¿verdad? No debe ser así, hermano. La motivación no debe ser buscar la aprobación de los demás o el aplauso de los demás. ¿Qué decía el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 8, ¿no? Cuando dice, miren que nadie los cautive, ¿no? Por medio de fiestas, ¿no? Que ustedes tienen que obedecer para que Dios los acepte, ¿no? Todo esto, hermanos, rituales religiosos, ¿no? Incluso nuestra motivación de venir a la iglesia para que nos vean. Necesitamos tener cuidado con eso, hermanos, que nuestra motivación no sea ser vistos por los demás o admirados, ¿verdad? Qué tremendo, hermanos. Estos que desean agradar en la carne, dice. Fíjense, es un autoengaño. No agradaban a Dios, se buscaban agradar a otros y a sí mismos. Y eso es un engaño, ¿verdad? Es un orgullo pecaminoso, un orgullo religioso, un orgullo de apariencia, ¿verdad? Exaltarse por encima de otros, ¿no? ¿Qué decía el fariseo? Señor, te doy gracias porque no soy como estos. Fíjense. Yo soy mejor, yo soy más piadoso, yo. Cuidado con eso, hermanos. Por eso, pues, señalamos mucho, hermanos, cuidado con eso, ¿no? Hasta los títulos, ¿no? Que muchos toman para que la gente los adore, ¿no? Dicen, yo soy apóstol, yo soy profeta. Cualquier malvado, ¿verdad? Cualquier impío puede aparentarse religioso, ¿no? Y le dice a la iglesia, el apóstol Pedro, miren, Pablo, miren con qué letras tan grandes les escribo esto, atiendan a esto. Esos que quieren agradar en la carne, tratan de obligarlos a que se circunciden, ¿verdad? ¿Ya ven? Solamente utilizaban a la iglesia para que los demás los vieran, ¿no? Eran egoístas, ¿verdad? Buscaban ser vistos como los grandes maestros que cumplían la ley, obligando a la iglesia. Qué tremendo, hermanos. La segunda motivación que tenían, ¿qué dice ahí? Simplemente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. Estos religiosos, estos falsos maestros, ¿qué buscaban? Buscaban la aceptación del mundo. ¿Sí? ¿Qué dice? Para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo, ¿verdad? Pues si estos legalistas habrían dicho, pues sí, somos salvos solamente por Cristo, por lo que Él hizo en la cruz, y no por obedecer la ley, pues hubieran sido perseguidos, ¿verdad? Así como Pablo, como la iglesia verdadera era rechazada, los judíos los aborrecían, los despreciaban, el mundo no judío los menospreciaba. ¿Por qué? Porque decían, mi Salvador no es Jesucristo y murió en la cruz. Eso era un escándalo para los judíos, dice la palabra, ¿no? Era un tropiezo, ¿verdad? Los que no eran judíos se escandalizaban y para los judíos era algo que no podían aceptar, ¿verdad? En cambio, estos falsos maestros decían, pues sí somos cristianos, pero también obedecemos la ley. Y al decir eso se alineaban con la ley, ¿no? Le quitaban, le robaban, ¿verdad?, a la obra de Cristo. Y fíjense que así
ya podían escapar de la persecución de los romanos, porque Roma toleraba el judaísmo mucho. De hecho, en esos tiempos, los judíos, como lo vemos en la Carta de los Hechos, tenían mucha influencia en el mundo romano, tenían sinagogas, el mundo romano toleraba, ¿verdad?, al judaísmo. Gálatas 5:11, ¿verdad? Vamos allá. Dice, ¿qué dice el apóstol Pablo? 5:11. Pero yo, hermanos, si todavía predico la circuncisión, ¿por qué soy perseguido aún? En tal caso, el escándalo de la cruz ha sido quitado. ¿Se dan cuenta? Está diciendo el apóstol Pablo: amados hermanos, si yo todavía predicara que ustedes deben circuncidarse, como algunos dicen que hago, ¿por qué entonces aún se me persiguen? Si ya no predicara que la salvación es por medio de la cruz de Cristo, nadie se ofendería, dice el apóstol Pablo. ¿Qué dice? Si dejo de hablar de Cristo y de la cruz, de lo que Él hizo en la cruz, ya no ofendería a nadie, el mundo me amara, ¿verdad? Tremendo. ¿Qué dice? En ese caso, la cruz que es tan escandalosa, ya la quitaríamos, ¿no? El mundo me amaría, porque el mundo ama lo suyo, dijo el Señor, ¿no? La cruz era una ofensa al judaísmo, era una bofetada, porque decía que solamente Cristo pudo cumplir la ley y no las obras religiosas, ¿verdad?, del judaísmo, ¿verdad? Por eso dice el apóstol Pablo que el mensaje de la salvación les estorbaba, ¿verdad?, a estos. Un judío que se convertía a Cristo era expulsado de su familia, de la sinagoga y de su círculo social, ¿verdad? En cambio, estos falsos maestros querían quedar bien con todos, querían estar cómodos, ¿verdad? Querían seguir con su privilegio y no querían sufrir por el Evangelio. Ellos rechazaron tomar la cruz cada día, como dijo el Señor en Mateo 28:38, ¿no? El que quiera seguirme, tome su cruz cada día y sígame. La siguiente motivación, su hipocresía. Versículo 13. Porque ni aun los mismos que son circuncidados guardan la ley, pero ellos desean hacerlos circuncidar para gloriarse en la carne de ustedes. Eran hipócritas, ¿verdad? Ni siquiera ellos, que luchan a favor de la circuncisión, cumplían la ley. Querían que la iglesia a fuerza cumpliera con ese ritual, pero ellos ni siquiera lo cumplían, no les importaba, ¿verdad? Como dijimos, su vida era una vida religiosa de pura apariencia, ¿verdad? Externo, de labios para afuera, de pura apariencia, que todos los vieran, ¿verdad? Eso también denunciaba el Señor, ¿verdad? Mateo 23, capítulo 2, ¿no? Todo lo que les diga, ¿no?, los maestros de la ley, todo lo que les enseñen, háganlo, pero no hagan lo que ellos hacen, dijo el Señor, porque ellos nada más dicen, pero no hacen, ¿verdad? ¿Qué más dijo? Ponen sobre los demás una carga tan pesada que ellos no se atreven a llevar, ¿verdad? Ellos, dijo el Señor, ni con un dedo quieren mover esas cargas que ponen sobre los demás, ¿verdad? Cuidado con ellos. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Ellos desean hacerlos circuncidar a ustedes para gloriarse en la carne de ustedes. Cuando dice gloriarse, él está diciendo para jactarse o para presumir de esto, ¿no? Para hacer alarde de esto, para que todos vean, ¿no? Que vieran, oh, estos cuántos discípulos tienen, ¿no? Cuánta gente los sigue, ¿verdad? Fíjense, esa era su motivación, ¿verdad? Solamente usar a las personas para que todos los demás lo vieran. Otra vez el Señor señaló esto, Mateo capítulo 23, versículo 5. Podemos ir allá, bueno, ahorita vamos a Lucas, pero Mateo 23, 5, ¿qué dice de ellos? Ellos, estos falsos maestros, aman los saludos en las calles. ¿Sí recuerdan esa parte? Aman que cuando van en la calle toda la gente les dice, maestro, oh, maestro eres. Aman eso, dice, ¿no? Entonces era su motivación, los llenaba, ¿verdad? Fíjense, entonces ellos ya estaban satisfechos, estos falsos maestros decían, ya nos damos por bien servidos, miren cómo la gente no nos ama.
Quizá nunca lo decían así, pero su corazón era lo que le motivaba, ¿verdad? Jesús expuso esto con claridad, ¿verdad? Vamos a Lucas capítulo 11, versículo 39. Dice 39, Lucas 11:39. Pero el Señor les dijo: ahora bien, ustedes los fariseos limpian lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de maldad. 40, necios. El que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro. Den más bien lo que está adentro como obra de caridad, y entonces todo les será limpio, ¿verdad? ¿Qué les dijo el Señor? Necios, ¿no? Hipócritas. Limpian lo de afuera del plato y del vaso, pero por dentro está sucio. ¿Qué les dijo? Aman la apariencia, ¿verdad? Pero por dentro, ¿cómo está su corazón? ¿Verdad? Y fíjense, y él habla tan duro de estos fariseos y los está exhibiendo. ¡Ay ustedes, fariseos! ¿Verdad? 43. Porque aman los primeros asientos en las sinagogas y los saludos respetuosos en las plazas. ¡Ay de ustedes! Porque son como sepulcros que no se ven, sobre los que andan los hombres sin saberlo. Sepulcros blanqueados, no pura apariencia. Y eso, se levanta un intérprete de la ley. Maestro, cuando les dices eso a los fariseos, versículo 45, ¿verdad? También a nosotros nos estás insultando. Y el Señor que dice, también para ustedes hay, ¿no? Respondiendo, 46, y Él les dijo: hay también de ustedes, intérpretes de la ley, porque cargan a los hombres con cargas difíciles de llevar, y ustedes ni siquiera tocan las cargas con ninguno de sus dedos. Ustedes son iguales, ¿no? Entonces, hermanos, esto de gloriarse, jactarse, ese orgullo religioso es una muestra de confianza en uno mismo, ¿verdad? El Dios de estos falsos maestros, el Dios de los religiosos, es ellos mismos, ¿no? Es orgullo, vanagloria, presumir su religión. Aman la aprobación del mundo, pero viven una doble vida, ¿verdad? Una vida de hipocresía. ¿Cómo llenaba sus corazones esto? Que la gente los estimara, los ayudara. Pero hermanos, Dios conoce los corazones. Jeremías capítulo 17, versículo 9, ¿verdad? Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Y qué dice el Señor? Yo, Jehová, que escudriño los corazones, ¿verdad? Dios conoce los corazones. Eso dijo el Señor Jesucristo. Lucas, bueno, ahorita quiero anotarlo, buscar Lucas 16:15, ¿verdad? Pero el Señor, ¿qué le dijo a estos religiosos? Ustedes son los que se justifican a sí mismos ante los hombres, pero Dios conoce sus corazones. Lucas 16:15. Porque lo que entre los hombres es de alta estima, abominable es delante de Dios. Es tremendo, ¿no? Les digo el Señor, ustedes se justifican a ustedes mismos, ¿verdad? Delante de los hombres. Que los demás los adulen, los admiren, pero Dios conoce sus corazones. Ahí están. Lo que los hombres dan de estima, abominable es delante de Dios. El orgullo religioso, hermanos, delante de Dios es repulsivo, despreciable, abominable, porque Dios conoce el corazón. Veamos ahora, hermanos, la diferencia. ¿Cuál es la motivación, la gloria del cristiano verdadero? Y eso es lo que dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Gálatas capítulo 6, versículo 14, 15. Pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo.
Porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Ahí está la motivación, hermanos, de Pablo, de un hijo de Dios, de un cristiano, hermanos. ¿Qué decía? En cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Jamás acontezca que yo no me gloríe sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando dice que yo me jacte o que yo me gloríe en esto, está hablando de una motivación sana, limpia, pura, ¿verdad? Porque su motivación, ¿verdad? Su motor no era la fama, ni el poder, ni la riqueza, ni el reconocimiento, ni la sabiduría del mundo, ni que todos dijeran, no, qué gran maestro fariseo es este Pablo, ni la apariencia. ¿Qué decía? Solamente en la cruz de Cristo me gloriaré. Y eso es lo que debe decir, es lo que exclama la iglesia: solamente me glorío en Cristo, ¿no? No hay nada bueno en mí, ¿verdad? No hay nada que yo pueda hacer para agradar a Dios, para que Dios me acepte. Solamente en Cristo me gloriaré, porque Él ya hizo todo. Amén. Él ya pagó todo. Y fíjense cómo Pablo junta estas cosas: cruz y gloria. Tremendo, porque la cruz, hermanos, era un instrumento de tortura, ¿no? Los romanos perfeccionaron ese instrumento donde el que estaba ahí sufría horas. Y no solamente era el sufrimiento, sino la humillación pública. Ese era uno de los motivos de la cruz romana. Que el que estuviera ahí estuviera expuesto a la vista de todos, en total vergüenza, ¿verdad? Humillado públicamente. Y así fue nuestro Señor, humillado públicamente por nuestros pecados. Lo que para el mundo romano era lo más degradante y humillante, Dios lo tomó, hermanos, para ser el símbolo, ¿no?, de nuestra salvación, hermanos. Desde que la iglesia empezó, a los cristianos se les identificó, ¿no?, con la cruz. Con la cruz. El mundo se burlaba. Hay una inscripción en una piedra donde dice, ¿no?, y está un dibujo de una cruz, ¿no?, con una cabeza. Le ponen un burro y un burro abajo de eso y dicen: aquí está fulano de tal, el cristiano, adorando a su Dios. Como una forma de burlarse. Pero ¿qué dice la iglesia? ¿Qué dice Pablo? Para mí eso es lo más glorioso, ¿verdad? La cruz de Cristo es lo más glorioso que hay. Hubiera sido más lógico que Pablo hubiera dicho: no, yo lo más me glorío en mis títulos, ¿no?, que yo era un fariseo famoso, reconocido, que el mundo me amaba, yo era sobresaliente, el mejor discípulo del maestro. ¿Qué dice Pablo? Para mí todo eso es basura comparado con Cristo, ¿verdad? Él no dijo: me voy a gloriar en lo que yo era, en mis títulos. ¿Qué dijo? En la cruz de Cristo. Y el pastor Spurgeon dice: ¿qué quiere decir Pablo al mencionar la cruz? Por supuesto que no hablaba de la pieza de madera a la que fue clavada las manos y los pies benditos. Se refiere a la gloriosa doctrina de la justificación por medio del sacrificio de Jesucristo, salvo solo por fe en lo que Jesús hizo a nuestro favor en la cruz. ¿Sí? En la cruz. Cuando dice me gloriaré solo en la cruz, está diciendo: yo solo en la cruz de Cristo me regocijo. En esto me glorié. Era como cuando María dijo ahí, ¿no?, cuando supo que Él iba a dar a luz al Salvador: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Entonces, hermanos, la iglesia de Dios exclama esto: solamente mi gloria está en la cruz de Jesús. Eso lo reitera el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5. Nos gloriamos en la obra de Cristo, ¿no?, porque lo que la ley no pudo hacer por cuanto era débil, Cristo lo hizo. Y en esta me glorié. Era imposible salvarme según la carne, decía Pablo.
Cristo lo hizo. Esa es la motivación, hermanos. ¿Qué dice el versículo 14? Pero jamás acontezca que yo me gloríe sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Si los religiosos, los falsos maestros aman la aprobación del mundo, aman que el mundo los acepte, ¿verdad? Si tú eres de los nuestros, ¿qué dice Pablo? Por la cruz de nuestro Señor Jesucristo el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. ¿Qué dice un hijo de Dios? No busco la aprobación del mundo, ¿verdad? No busco la aprobación del mundo. En la cruz el mundo murió para mí y yo morí para el mundo, ¿verdad? Filipenses capítulo 3 versículo 7 dice el apóstol Pablo: todo lo que para mí era ganancia lo he estimado por pérdida, ¿verdad? Por el conocimiento de Cristo. Como han dicho los comentaristas, Pablo era como dijera: el mundo y yo estamos de acuerdo en una sola cosa. Yo no busco su aprobación, ni el mundo busca mi aprobación, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en esto? No estamos de acuerdo, ¿no? En ninguna otra cosa más. El pastor Spurgeon dijo: no, vivir para servir a los hombres es una cosa, pero temer a los hombres para pedir su permiso, para pensar, para pedir sus instrucciones en cuanto a lo que vamos a hablar y cómo vamos a decir, por la gracia de Dios, nunca lo haré. Como Pablo, no busco la aprobación del mundo, no busco que el mundo me acepte, porque no me importa la opinión del mundo, lo que el mundo diga, porque el mundo ha muerto para mí y yo he muerto para el mundo. Gálatas, ahí en Gálatas capítulo 1, vamos, versículo 10. El apóstol Pablo habló, ¿verdad?, de esta misma motivación, ¿verdad? Porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o me esfuerzo todavía para agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Sí? Dice el apóstol Pablo: yo soy un esclavo de Cristo, ¿verdad? Solamente me importa su aprobación de Él. Solamente me importa que mi vida le agrade a Él. Yo no busco agradar al mundo ni caerle bien, ¿verdad? Así como al mundo tampoco le caigo bien, ¿no? Diría Pablo, ¿no? ¿Qué es lo que en verdad importa? Versículo 15. Porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Gálatas capítulo 6, versículo 15. Esto es lo que en verdad importa. Esto es lo que gloria, la motivación del Hijo de Dios. Las apariencias no valen nada. Solo importa ser transformados en una nueva creación. Si se sabe en 2 Corintios 5:17, ¿no? He aquí, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No importa la apariencia, dice el apóstol Pablo, ni los rituales religiosos, ni la circuncisión, ni la incircuncisión, ¿verdad? Sino una nueva creación es lo que en verdad importa, hermanos. Ven que qué bonito resumen para la iglesia, hermanos. No importa los rituales religiosos, solamente importa que tú hayas nacido de nuevo, ¿verdad? Solo importa que tú eres una nueva criatura, que Dios te ha transformado en una nueva criatura. El nuevo nacimiento, ¿no? Juan capítulo 3. La apariencia, la fachada, los rituales religiosos no sirven de nada. Al contrario, nos condena. Lo que en verdad importa es una nueva vida que Dios nos da. Va cerrando con esto, hermanos, con una bendición para la iglesia. Versículo 16. Y a los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios, ¿no? Cierra con esto, hermanos. ¿Saben? Una oración de que Dios bendiga a la iglesia. A los que andan conforme a esta regla,
paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. ¿Qué está diciendo? Los que viven de acuerdo, conforme al Espíritu, esta nueva vida, una vida de libertad en Cristo, ¿verdad? Los que andan conforme al camino que Dios señaló, que es Cristo, esta regla, este canon que Dios dio, paz y misericordia sea sobre ellos. Paz con Dios por medio de Cristo, ¿verdad? Y la misericordia de Dios que hizo que nosotros, por Cristo, pasó por alto el juicio que merecíamos, porque Él lo llevó, ¿verdad? Fíjense. Los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. Ustedes, hermanos, son el Israel de Dios. Ustedes son el pueblo elegido de Dios. Ustedes son los hijos de la promesa, son los verdaderos hijos de Abraham. Ustedes son el Israel de Dios. Versículo 17, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. No estaba hablando de las marcas literales, como la iglesia romana inventa, ¿no? De que salen mentiras. Él está diciendo, ustedes saben cuánto me ha costado ser fiel a Cristo. Si quieren anotar en 2 Corintios capítulo 11, versículo 23, el apóstol Pablo hace una lista larga de todo lo que sufrió por perseguir a Cristo, ¿no? Dijo, tantas veces me han aceptado, tantas veces he naufragado, tantas veces he estado en peligro de ladrones, ¿no? En peligro entre falsos hermanos. Todo esto he sufrido, he padecido por la cruz de Cristo. Ustedes saben cuánto me ha costado ser fiel a Cristo. Por eso le dice a la iglesia esto, que nadie, de ahora en adelante, nadie me cause molestia, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Tengo las cicatrices, decía, de que yo soy un siervo de Cristo, yo soy un esclavo de Cristo. El mundo me desprecia, pero Cristo sabe quién soy, ¿verdad? Por eso le decía a la iglesia esto, ¿verdad? Y cierra la carta, hermanos, con esto. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes. Amén. Concluye, hermanos, de una manera tan hermosa, porque les dice, hermanos, no es la ley, no es su esfuerzo, ¿verdad? No son estas apariencias religiosas, hermanos, nada de eso, hermanos. Ustedes están en Cristo, ¿verdad? Por su gracia. Y que la gracia de Cristo, ¿verdad? El favor de Cristo que se demostró, ¿no? En la cruz del Calvario, el amor de Dios, sea con el espíritu de ustedes. Qué hermoso, hermanos, es una bendición tan tremenda, porque está diciendo que toda su vida de aquí en adelante, hermanos, o siempre, que siempre su vida de ustedes, la gracia llene totalmente sus vidas, su espíritu, todo su ser. O sea, no se dejen inquietar con estos falsos maestros no religiosos que los perturban, que quieren robarles a ustedes su paz, su gozo. Hermanos, que la gracia del Señor sea con el espíritu de ustedes, que la gracia del Señor los llene. A mí qué hermosa oración, hermanos. La gracia siempre triunfa, hermanos, en la vida de un hijo de Dios. Entonces concluimos con esto, hermanos. Les dice a los hermanos, pongan atención a todo lo que les he escrito. Miren con qué letras tan grandes les he escrito, de mi puño y letra. Atiendan a esto, ¿no? Y les está mostrando cuál es la motivación verdadera. La motivación de un religioso o de un falso maestro es la apariencia, la hipocresía, ¿no? Vivir una vida doble, que el mundo los ame. En cambio, la motivación del Hijo de Dios, ¿no? Como Pablo de la iglesia, es esa paz, la misericordia de Dios. La motivación es la cruz de Cristo, ¿verdad? Seguir a Cristo con todo lo que eso significa, hermanos. El rechazo de los demás, ¿verdad? Los maltratos, así como Pablo decía, yo llevo las cicatrices de Cristo, ¿verdad? Porque yo le pertenezco a Él. Aplicándolo para nuestra vida. Examinemos nuestra vida, hermanos, que nuestra motivación sea agradar. ¿A quién no queremos agradar? ¿A Dios o al mundo? ¿No? Y reflexionemos si nuestra vida en verdad ha sido transformada por Él. Si
si hemos nacido de nuevo, si su Espíritu ya vive en nosotros, Señor. Y si es así, confiemos en que su gracia nos extiende. Hermanos, que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga con su abundante, suficiente y maravillosa gracia abundante, ¿no? Amén. Vamos a ver. Señor nuestro Dios, nuestro Padre amado, Señor. Su palabra dice: separados de Cristo nada podemos hacer, sin Él nada somos. Amado Dios, Señor, deseamos que su palabra sea nuestro alimento, Señor, su aprobación sea nuestro deseo. Sabemos que cada uno estamos, Señor, en este caminar de la fe y que hay lucha. Batallamos con todo, Señor. A veces buscamos agradar al mundo, pero Señor, sabemos, Señor, que no es lo que quiere de nosotros. Quiere que nuestra vida sea entregada, Señor, a Cristo en totalidad, Señor. Ayúdanos, Señor, y síguenos transformando a su propósito, Señor, en nuestra vida. Ayúdanos, les pedimos, Señor. Solamente con su ayuda, su Espíritu, nosotros podemos ser transformados. Bendiga a cada uno de nosotros, desde el más joven hasta el más grande. Gracias, Señor, en esta hermosa tarde. En Cristo Jesús.